Con fecha 15 de octubre del 2011 ha entrado en vigor el Real Decreto 16/2011 de 14 de octubre, de fecha 14 de octubre, por el cual se crea el nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito. ¿Y qué es este fondo? Este fondo es un organismo que tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero o en valores que puedan tener constituidos las personas físicas en entidades de crédito, las personas físicas y jurídicas en entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros por depositante y hay que decir que evidentemente también tiene entre sus funciones la realización de actuaciones que refuercen la solvencia de las entidades de crédito, así como su correcto funcionamiento. El Fondo de Garantía de Depósitos, lógicamente, se nutre de las propias entidades, que deben hacer una aportación anual equivalente al 2 por 1000 como máximo de los depósitos a los que se extiende su garantía en función de la diversa tipología de las entidades de crédito. Hay que decir que también, según este Real Decreto, que ha entrado en vigor hasta hace muy poquito y que reforma, establece un nuevo tipo de fondo de garantía de depósitos, hay que decir que desde el Gobierno, en concreto desde el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, se podrá acordar la disminución de dichas aportaciones anuales cuando se considere que el fondo tiene, en principio, una cuantía más que suficiente para el cumplimiento de sus fines. ¿Y qué entidades tienen que estar adheridas a este fondo de garantía? Es decir, son todas las entidades de crédito las que podamos, lógicamente, acudir a este fondo de garantía si alguna de estas entidades tiene algún problema. Pues debemos saber que, en principio, todas las entidades de crédito que están inscritas en el registro especial del Banco de España, es decir, todas las entidades de crédito españolas, deben estar adheridas con carácter obligatorio a este Fondo de Garantía de Depósito de las entidades de crédito. Evidentemente, también se pueden adherir las sucursales de otras entidades de crédito autorizadas de otro país, miembro de la Unión Europea. Y así también deben adherirse las sucursales de otras entidades que no tengan de otro país, que no tengan en ese país determinado un fondo de garantía equivalente, es decir, que no tengan una cobertura equivalente, de manera que de esta forma los usuarios de esas entidades de crédito vean cubiertos sus derechos mediante la adhesión a este Fondo de Garantía de Depósitos español. Bien, ¿y qué es lo que cubre este Fondo de Garantía de Depósitos? Pues, como ya hemos dicho, y como su propio nombre indica, lo que nos protege es la situación de que si una entidad de crédito entra en una situación de insolvencia, por ejemplo, que se declare en concurso, pues evidentemente el dinero que tengamos en esa entidad, este fondo va a responder hasta un cierto límite, evidentemente. ¿Y cuál es ese límite? Pues, como decimos, hasta 100.000 euros que se aplicará por depositante, ¿de acuerdo? Y también, incluso aunque la entidad no se declare en concurso, no se haya dictado autodeclarando el concurso de la entidad de crédito, cuando se produzcan, lógicamente, situaciones de especial importancia, de especial relevancia, que puedan poner en peligro la solvencia de la entidad, y sea el propio Banco de España quien lo determine, en su opinión, la intervención de este Fondo de Garantía de Depósitos, porque considere que, evidentemente, el Banco de España considere que la entidad no se encuentra en situación de poder afrontar el pago de estos depósitos que tienen en ella depositado, para la redundancia, los usuarios de esta entidad de crédito. Por lo tanto, no tiene una cuantía ilimitada esta cobertura. La cobertura que ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos tiene esta limitación en cuantía de 100.000 euros y también, lógicamente, por depositante. Por lo tanto, es conveniente tener diversificados nuestros ahorros, si sabemos o tenemos la suerte de contar con ahorros que superen esos 100.000 euros en diversas entidades y, sobre todo, pues a nombre de distintos depositantes
porque así la cobertura que nos ofrece el Fondo de Garantía de Depósitos, lógicamente, se va a hacer más extensiva. Otra de las garantías de este Fondo de Garantía de Depósitos es también los depósitos en valores que tengamos en estas entidades de crédito. Pero ojo con esto, el Fondo de Garantía de Depósitos no va a responder en ningún caso de la pérdida de valor de inversión de ese depósito, lo que tengamos depositado en valores. Es decir, lo que va a responder es la situación que hemos explicado antes. En el caso de que la entidad tenga una situación de insolvencia o no pueda hacer frente a la restitución de dichos depósitos. En ningún caso, evidentemente, si tenemos nuestros ahorros depositados en un producto de inversión de alto riesgo, por el propio devenir de la inversión, si experimentamos pérdidas, el Fondo de Garantía de Depósitos no se va a hacer cargo de esa pérdida que se puede materializar cuando invertimos nuestro dinero, nuestros ahorros en este tipo de producto de inversión de alto riesgo. Por lo tanto, un consejo evidente: hay que saber distinguir entre los productos de ahorro, depósitos a plazo, cuentas, demás, y los productos de inversión, los fondos de inversión, por ejemplo, y saber que antes de firmar cualquier tipo de estos productos debemos saber hasta dónde llegan nuestras garantías, cuál es el riesgo que asumimos y, por lo tanto, saber que el Fondo de Garantía de Depósitos no está para cubrir este tipo de pérdidas en valores, en inversiones de alto riesgo. Saber igualmente que el Fondo de Garantía de Depósitos tiene personalidad jurídica propia, que nos podemos dirigir a él en cualquier momento, pero sabiendo igualmente que no cubre todas las contingencias que podamos lógicamente sufrir por experimentar alguna pérdida económica en relación con alguna entidad. No cubre todo eso, solo cubre, es decir, no cubre cualquier problema que tengamos con la entidad por el cual entendamos que nos debe abonar un dinero. Para eso, lógicamente, hay que estudiarlo, hay que ver las distintas opciones, y el Fondo de Garantía de Depósitos está creado única y exclusivamente para esas contingencias que hemos hablado anteriormente. En cualquier caso, ante cualquier duda, ante cualquier problema, lo mejor es acudir a un asesor jurídico especializado para saber si podemos tener derecho a acudir a esta garantía, a este Fondo de Garantía de Depósitos, o si el cauce de reclamación más adecuado sería otro.